Vamos a un tema bien relevante. Un informe de Techo reveló que los puntajes más bajos de la PSU se concentran en los barrios más vulnerables de Santiago. Expertos aseguran que la segregación social afecta al desempeño escolar. Queremos analizar las conclusiones de este estudio. Estamos para eso junto a Pablo Flores, director del Centro de Investigación Social de Techo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Carla, por la invitación. A ver, si yo le digo a la gente que los colegios del sector oriente de la capital tienen mejores puntajes en la PSU, o si le digo a la gente que las personas que viven en sectores más vulnerables tienen más bajos puntajes, seguramente van a decir, bueno, yo eso ya lo sabía. Por eso quiero saber cuál es como la novedad de este estudio, que yo entiendo no se queda solo como en esa brecha, sino que también hace como un cliqueo o pone la lupa en algo como más local, en una comparación en los mismos barrios, con un foco un poquitito distinto. A ver si tú me puedes contar cómo hicieron. Claro, lo que nosotros hicimos fue identificar los puntajes de las PSU, pero en una realidad territorial, en lo que pasa en los barrios específicamente. Y nos dimos cuenta cómo a nivel de barrio, ciertos establecimientos educacionales que concentraban en barrios familias con alto porcentaje de vulnerabilidad, los resultados de la PSU eran bastante bajos en comparación a barrios en el sector oriente de la capital, por ejemplo, que concentran un alto puntaje en la PSU y que concentran al mismo tiempo bajas familias vulnerables. A fin de cuentas, yo creo que el principal mensaje, que no es obvio estos resultados, es que si nosotros creemos en la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, necesariamente tenemos como país que creer en la integración social, en nuestra educación, en nuestros barrios. Y justamente como tú decías, no solamente la desigualdad educacional se mide o se ve desde el colegio hacia adentro, sino que se mide también por todo un entorno urbano en nuestros barrios, donde miles de niños y niñas hoy día, a pesar de tener talentos y de que los talentos estén igualmente distribuidos en la sociedad, en familias en campamentos, en niños que hoy día viven en villas de blogs, no tienen las mismas oportunidades educacionales que familias que tienen una mejor educación en otros barrios. Entonces, ¿y eso por qué se produce? Que no tengan las mismas oportunidades, porque no hay buenos colegios, porque el entorno de esos barrios al final, no sé, no genera el que haya ahí un colegio que pueda como ayudarlos a emparejar la cancha. ¿Por qué se produce eso? Porque una cosa sería que un barrio sea más vulnerable, pero si tú tienes un buen colegio en ese barrio vulnerable, ya podrías estar tratando de reducir la brecha, pero eso no pasa. Sí, lamentablemente hoy día no pasa porque hay una concentración de familias que están en una situación de vulnerabilidad que acceden a un cierto tipo de colegios y otro tipo de familias que tienen mejores ingresos socioeconómicos que pueden acceder a colegios de mejor calidad. Y lamentablemente eso, como te decía, tiene una realidad territorial que es brutal. Hoy día en el trabajo que hacemos con miles de voluntarios y voluntarias, vemos cómo hay niños que nos cuentan que tienen que estudiar debajo de la mesa porque ocurren balaceras en su entorno, o niños, por ejemplo, que tienen en su collar la llave de su casa porque la mamá lamentablemente trabaja a 2 horas del colegio donde ellos estudian. Y lamentablemente ahí el desafío está como país en que nosotros tenemos que creer en la integración social y cómo esos mecanismos de mezcla social permiten mucho mejores beneficios a la hora de los aprendizajes educativos, porque pueden haber familias y estudiantes muy talentosos, pero que lamentablemente hoy día por la poca equidad en el sistema educativo tienen peores oportunidades. Los estudios internacionales muestran que sistemas exitosos en materia educacional no solamente son los que avanzan en mejor calidad en la educación o excelencia, sino que también en mejor equidad. La posibilidad, por ejemplo, de este efecto par, es decir, que estudiantes que tienen distintas carencias con estudiantes que tienen mejores desempeños puedan encontrarse en una misma sala de clase, permite que esa garantía, que el derecho a la educación y la forma que tiene eso de las problemáticas que hay de esa familia no se vean truncadas por los talentos que tienen los niños. Y al mismo tiempo, los estudiantes que tienen buen puntaje o que tienen buen desempeño académico no reducen sus notas o su desempeño académico por tener que compartir la sala con estudiantes de diversas características socioeconómicas, sino que al contrario, incluso estudios demuestran que desarrollan mejores capacidades y habilidades. Y ahí entra todo un tema que nosotros queremos instalar como techo, que lo hemos visto en la experiencia que tenemos a partir del voluntariado que hacemos, que preguntarnos por la calidad de la educación también significa preguntarnos por la ciudad que queremos construir. O sea, podemos construir
escuelas con muy buena calidad en la educación, pero si en los entornos urbanos, por ejemplo, están tomados por el narcotráfico, si es que, por ejemplo, hoy día vemos que hay entornos en los cuales los niños, a pesar de estudiar, a pesar de ponerle el empeño para poder tener una muy buena educación, se tienen que ver relegados a quedarse encerrados en su casa porque afuera está tomado por el narcotráfico, es que la solución en materia educacional tiene que ser integral, claro, y que tiene que ser una mirada de país. Eso que dices es tan profundo porque me hace pensar justamente en dónde parten las oportunidades de las personas, porque los colegios al final terminan como alojando o recibiendo muchas veces a estudiantes que por distintas razones llegan ahí, pero que ya traen una historia previa del barrio en el que viven, de la familia que les tocó, de las condiciones de seguridad, de los entornos donde están. De hecho, si uno ve el desempeño de los colegios de élite, en gran medida no es porque le otorguen mucho valor agregado a los niños, es porque seleccionan y se quedan con los mejores niños, niños que tienen más capital cultural, que tienen más seguridad en sus casas, que seguramente viven en sectores más acomodados. Por lo tanto, no sé si necesariamente el colegio hace la diferencia. Seguramente es el colegio con todo lo demás. No sé si se está pensando en Chile, desde el punto de vista de la ley de inclusión y otras, como en esa integralidad de las políticas que tiene que haber. Claro. Porque puedes tener salas súper inclusivas, pero si no solucionas lo que tú estás diciendo, la balacera en la esquina de la casa todos los días, o si no sacas a ese niño de un entorno que los va a llamar a consumir drogas, es difícil. Vas a terminar con ese niño desertando seguramente del colegio que a lo mejor tiene salas súper inclusivas y de mucha calidad. Claro. Pero no le estás mejorando su realidad previa. Ahora, yo creo que hay dos desafíos. El primero tiene que ver con el sistema educativo, donde hoy día lamentablemente tenemos bastantes brechas y muchas cosas que avanzar. Por ejemplo, la actual ley de admisión justa no avanza en la medida correcta, en la medida en que fortalece la segregación escolar en esos entornos. Esta es la corrección que quiere hacer el presidente Sebastián Piñera a la ley de inclusión que opera ahora, porque es un proyecto, todavía no está aprobado la ley de admisión justa. Claro, y tenemos esa situación y que lamentablemente se siguen reproduciendo la segregación educacional. Y por otro lado, tenemos miradas a nivel de ciudad que tienen que ser integrales. A nosotros nos parece irónico, por ejemplo, que exista una mirada de gobierno que fortalezca la segregación social a partir de la selección y por otro lado el gobierno que también quiere avanzar en integración social desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene estándares, por ejemplo, de calidad en la educación para que en los entornos urbanos haya buena educación. Entonces vemos cómo hay dos miradas muchas veces y que creemos que tenemos que creer que si nosotros creemos en que tiene que haber una igualdad de oportunidades, tenemos que necesariamente creer en la integración social que tiene que existir en estas ciudades, que tiene que existir en entornos, en la educación. Ya, pero ¿cómo se logra esa integración? O sea, ya en los colegios, a través de la ley de inclusión, se ha tratado de hacer una mayor integración, pero igual tenemos familias que, no sé, viajan una hora para poder llevar a sus hijos a un colegio que está en otra comuna, porque ese colegio tiene un poco de mejor desempeño en pruebas que no sé si miden tanto como el CIMSE o luego la PSU. ¿Qué hay que hacer? ¿Poner buenos colegios en los barrios, cambiar los barrios y hacer una ciudad menos segregada? ¿Por dónde parte la inclusión? Sí, como te decía, por un lado hay todo un paquete de reformas que faltan en nuestro sistema educativo, pero a nivel de ciudad, que yo creo que también es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, es cómo proveemos de buen equipamiento público y de buena calidad en sectores que actualmente están segregados. Hoy día hay 1 millón de familias, o sea, 1 millón de personas que viven en barrios críticos. Es decir, que a pesar de que están cerca de colegios o de educación o de salud, lamentablemente no tienen una buena calidad en esos servicios. Entonces, al momento de pensar en la integración social, que muchas veces nosotros lo pensamos como los proyectos de la Rotonda Atenas, etcétera, es como también devolvemos la inversión pública a estos sectores que están a la espera, que les llegó, por ejemplo, una solución habitacional y que esperan una plaza hasta el día de hoy y que esperan no levantarse a las 5 de la mañana para tomar un número para ir a atenderse en un establecimiento de salud, que esperan que sus hijos, que son talentosos y que hoy día pueden soñar un mundo posible mucho más feliz de lo que era sus barrios, no puedan verse truncados por un sistema educativo que los selecciona. Entonces, en ese sentido, tenemos el desafío de buscar esa integralidad. Y ahí recomendaciones internacionales existen, la mirada a nivel de las políticas públicas ya están, y ahí vemos cómo hoy día están las posibilidades para poder pensar en eso, pero tenemos que dar como un voto de confianza a nosotros como sociedad, que muchas veces tenemos esa enfermedad que la segregación lamentablemente se nos cuela en muchos espacios de la vida. Sí. Se nos cuela al momento de privilegiar el apellido, por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo.
se nos cuela a la hora, por ejemplo, de seleccionar a estudiantes en la educación, se nos cuela, por ejemplo, a la hora al momento de los proyectos que levantamos como techo junto a la familia en la lucha por una vivienda digna, donde a la gente se les pide certificado de antecedentes, certificado de estudio, como si fuera al final la pobreza un miedo a sí misma, a la pobreza, y una discriminación brutal que vivimos como sociedad. Yo creo que esas son las heridas profundas que tenemos como país y que tenemos que cambiarlas. Ustedes también, veía yo, hicieron un análisis sobre las condiciones, por ejemplo, con las que estudian los distintos estratos socioeconómicos, y había algo referido también a la educación técnica, etcétera. Pero, por ejemplo, ustedes vieron cuánta población dentro de los sectores acomodado o vulnerable se dedica solo a estudiar o también tiene que hacer otras cosas, ¿o no? ¿Cómo era esa relación? Porque vi que mientras más vulnerable, menos alumnos que se dedican solo a estudiar. Sí, ahí hay muchos factores que ocurren en estos entornos. Por ejemplo, en campamentos vemos como 6 de cada 10 adultos no ha terminado su educación escolar. Y donde la mayor parte de la deserción en términos educativos ocurre cuando los estudiantes o los niños tienen una edad suficiente para ser activos laboralmente. Entonces, en ese sentido... Prefieren trabajar que estudiar. Sí, y al final es por... Y que no es que prefieran, es que en realidad no tienen muchas veces otra alternativa, porque claro, o salgo a trabajar y ayudo a mi mamá, o ¿quién me sustenta? Porque no nos podemos... Claro, sí, esa es una de las lamentables situaciones que ocurren al día de hoy y que no afecta a un porcentaje reducido de la población. Afecta a una cantidad de familias y una cantidad de niños y niñas que lamentablemente muchas veces se les roba el derecho a poder vivir una infancia digna, y no solamente en términos educativos, sino que en términos sociales. Como te decía, hay muchos niños hoy que tienen distintos problemas en términos de su entorno, y vemos cómo eso no lo han generado las familias, ni no lo han generado los mismos niños, sino que lo hemos generado como sociedad. Cuando familias jóvenes tienen la única posibilidad de poder optar a una vivienda definitiva en la periferia de nuestras ciudades, en Alto Hospicio, en Calama, acá en Peñaflor, en Colina, porque no están las posibilidades para poder acceder a los mismos beneficios. Entonces, ahí creemos que hay un tema bien importante, que es que si nosotros hablamos de las oportunidades o la igualdad de oportunidades, tenemos que creer en esta integración social que no solamente pasa por los barrios, pasa por la educación, pasa por los bienes públicos que al final tenemos que hacerlos para que sean de todas y todos. ¿Cómo se va corrigiendo esto, crees tú? Porque igual algo de avance ha habido. Tú me hablabas de los sectores postergados que todavía esperan una plaza. Bueno, por lo menos se ha ido integrando a la política de viviendas sociales el tener más áreas verdes, el que sean un poco más amplias, el ir generando como el concepto de barrios. ¿Cuánto ha resultado esa política y cuánto queda por delante? Sí, sin duda, ya en materia más de vivienda han existido notorios avances en términos de las magnitudes. O sea, en los antes años era 90, construir casa nomás. Claro, en los años 90 el déficit habitacional bordeaba las 700.000 familias. Hoy día prácticamente son 490.000, 500.000, ha bajado leve como de manera notoria y se ha estancado en el último tiempo. No obstante, los desafíos que hoy día existen es cómo podemos llevar estos bienes públicos urbanos a lugares que hoy día están segregados, y que no solamente pasa por construir una plaza en la villa de Blocs que faltaba, sino que a nivel integral, cómo hacer barrios que estén integrados socialmente, donde, por ejemplo, el metro les pueda llegar a las comunas donde hoy día la gente más lo necesita, donde puedan acceder a educación o salud de calidad. Y hay una pregunta a nivel técnico mucho más estructural, que tiene que ver con el mercado del suelo, que lamentablemente hoy día el Estado se ve imposibilitado en poder adquirir suelo urbano por los altos costos, y ahí nosotros creemos que tienen que haber herramientas mucho más fuertes del Estado para poder proveer de que estos beneficios que existen, estas plusvalías, por así decirlo, que hablan los expertos, en términos de ciudad, de porque tenemos un metro cerca o equipamiento, lo pueden aprovechar las familias que hoy día más lo necesitan. Y si son lugares que son más deteriorados, bueno, generar los incentivos para que la inversión pública vaya a esos sectores. Y eso es lo que hoy día se está discutiendo en materia de integración social, donde creemos que no necesariamente las familias tienen que ir a los lugares que están bien provistos de equipamiento público, sino que también, y yo creo que fundamentalmente, es cómo el equipamiento público
que generamos a nivel estatal, etcétera, van a estos barrios que están hoy día más relegados. Y eso yo creo que es uno de los desafíos que tenemos hoy día como país, que se está discutiendo en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Llevan un trabajo increíble de mucho tiempo avanzando en estas temáticas. El gobierno también ha puesto un proyecto de ley sobre la mesa. Y bueno, igualmente nosotros vemos con extrañeza esta como cambio de prioridades, estas contradicciones que vemos en el propio gobierno, de ver por un lado cómo se fomenta esta selección a nivel educacional y al mismo tiempo se quiere avanzar en integración. Yo creo que ahí hay un desafío que sería bueno que poder plantearse. Todo esto que hemos hablado suena un poco en la lógica de, no sé, el sector oriente acomodado y la periferia, pero ustedes también vieron que de pronto las diferencias están de una cuadra a otra. Eso también es bastante más inexplicable. ¿Por qué puede ser que yo vivo en esta cuadra, alguien vive 4 cuadras más allá y nuestra posibilidad de oportunidades son tan distintas? Claro. Ahí me voy a meter de nuevo en términos más técnicos, pero por ejemplo la integración social no solamente habla del contacto, la proximidad física, por así decirlo, de familias que sean de ingresos socioeconómicos distintos, sino que esa proximidad física genera una disposición al contacto, que se puedan encontrar, que generen buenas relaciones. Entonces nos pasa, por ejemplo, en Peñalolén, que tenemos barrios cerrados, donde hay una población y al lado un condominio gigante. Y donde ecológica de Peñalolén. Claro, y esa integración social no necesariamente trata de cohesión social. Entonces ahí es bastante importante en cómo también las políticas de integración social, las políticas educativas también, tienen un componente de convivencia. Cuando tratamos de hablar de que queremos una sociedad mucho más democrática, es porque tenemos que agregarle a estos componentes educativos, al tema de la ciudad, la disposición a poder tener un contacto mucho más directo y una relación virtuosa entre los vecinos que existen en esos lugares, porque lamentablemente puede pasar que genere el efecto contrario de la discriminación, que es lo que muchas veces pasa en ahora, algunos eso lugares. se da bien poco en un país donde tú tienes además un tipo de educación particular pagada, donde hay una élite que se va como perpetuando durante años y donde esa integración no hay, salvo, no sé, colegios muy de élite que para tratar de romper esa burbuja hacen como trabajo social, como con los otros, digamos. Pero no sé si hay una integración muy real y si la va a poder haber mientras tú tengas estos colegios absolutamente de élite. Claro, por eso la discusión tiene que ser integral en términos de ciudad, no solamente a los barrios bien localizados, a los barrios que tengan estos atributos urbanos y que los puedan aprovechar familias que hoy día lo necesitan, sino que también tengan que estar enfocados en la sala de clase. Por ejemplo, todo lo que genera la inclusión en términos de la educación, del efecto par, es decir, que niños que hoy día tienen una posibilidad por distintas condiciones sociales o económicas, por ejemplo, las notas no son el reflejo de necesariamente del mérito del estudiante, sino que son condiciones en las cuales el niño tiene que estudiar, como te decía, debajo de la mesa porque hay una balacera, donde no hay una igualdad de oportunidades en ese sentido. Un punto súper sensible respecto a la admisión justa, que en el fondo es cómo entendemos el mérito. ¿Quién tiene más mérito? ¿Alguien que tiene un 6 y está en un barrio acomodado o alguien que tiene un 5 pero está lidiando con las balaceras y el narcotráfico? Claro, entonces en ese sentido la posibilidad de poder encontrarnos en la sala de clase y en esta diversidad social y este sentido de mezcla ayuda a poder desarrollar habilidades socioafectivas, a poder hacer que los niños que tengan estas desventajas puedan estar en un entorno que es la sala de clase donde se le entrega una experiencia de sociedad democrática. Y en ese sentido los beneficios están muy comprobados en términos más académicos, etcétera, y en política educativa. Y al mismo tiempo como en esos barrios podemos generar entornos urbanos donde gente de distintos grupos socioeconómicos o familias que hoy día vienen en situación de vulnerabilidad puedan acceder a los mismos beneficios que tenemos en la ciudad. Pablo, entonces, para ir finalizando, ¿hay algún lugar donde la gente pueda ver este estudio? Sí, nosotros hemos levantado una campaña durante todo este año que es de Ciudad Sin Límites, que es esta chapita que tengo acá, y que hemos estado constantemente tratando de retratar qué es lo que está pasando hoy día en términos de nuestras ciudades. Tenemos estudios, o sea, tenemos propuestas sobre integración social, tenemos la experiencia de miles de jóvenes voluntarios que hoy día también lo necesitamos para que puedan involucrarse en estos contextos, y tenemos una campaña que todavía continúa porque
creer en una ciudad sin límites implica avanzar en un conjunto de medidas, un conjunto de sueños que hoy día nos tienen que motivar a toda la sociedad a poder ser parte de esto. Y eso parte por entrevistas como esta, parte por avanzar en tener más voluntarios en los territorios, en las poblaciones, y también avanza en poder decirle a la sociedad que otro mundo es posible, que cuando nosotros creemos en la igualdad de oportunidades, también tenemos que creer en una integración social y no tengamos miedo a eso, porque genera relaciones muy virtuosas por una sociedad mucho más democrática y mucho más feliz. Bien, pues ojalá que vayamos avanzando. Esta es una de las tremendas dudas estructurales de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestros colegios, en un Chile que es tan segregado. Muchísimas gracias, Pablo. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.